Bienvenidos a la serie de videos sobre las ecuaciones de Maxwell. El día de hoy vamos a ver la ley de Gauss para campos magnéticos. Entonces vamos a definir qué es un campo magnético. Una carga eléctrica en movimiento, además del campo eléctrico, crea un campo magnético que ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga en movimiento o corriente. De aquí podemos deducir que no existe una unidad fundamental que genera el campo magnético, así como puede ser la masa que genera el campo gravitacional o la carga que genera un campo eléctrico. Aquí estamos hablando de cargas eléctricas en movimiento. Aquí observamos la ecuación para la fuerza electromagnética o fuerza de Lorentz. Observamos que la fuerza electromagnética viene dada por el producto cruz entre la velocidad de la carga por el campo magnético y aquí multiplicado por esa carga. Entonces, la ecuación anterior no se halla teóricamente, se basa en observaciones efectuadas mediante experimentos. Eso quiere decir que no hay una forma de deducirla teóricamente. Aquí lo que en esta parte hacemos es despejar el campo magnético. Para ello necesitamos hallar la expresión para este producto cruz, que recordemos que es el producto de las intensidades de un vector por el otro y por el seno del ángulo que existe entre ellos dos. Ahora, el campo magnético viene dado en teslas, que son una unidad más habitual de manejo en los textos de física, pero por ejemplo en aparatos de mediciones de campos magnéticos se utiliza muy a menudo el Gauss. Un tesla es igual a 10 a la 4 Gauss. Entonces aquí te dice que la fuerza magnética es perpendicular tanto al campo magnético como a la velocidad. De esto es básicamente una consecuencia de este producto cruz. Y su dirección se halla utilizando la regla de la mano derecha. Aquí vamos a ver un concepto adicional que pues hoy no aparece en las ecuaciones, pero que es muy útil, que es la permeabilidad magnética. Esta nos indica con qué facilidad atraviesa el campo magnético la materia, o sea, si esta es buena conductora o no del campo magnético. Esta es análoga a la permitividad eléctrica que veíamos en el video anterior. Aquí aparece pues el símbolo para permeabilidad de la letra mu. Esta mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío. También existen permeabilidades magnéticas relativas de los diferentes materiales. Vamos a ver ahora la forma integral de la ley de Gauss para campos magnéticos. Entonces recordemos que básicamente aquí esta forma integral de la ley de Gauss es utilizada en base al flujo magnético, a la cantidad de líneas de carga o líneas de campo magnético que atraviesan cierta superficie. Entonces aquí tenemos que el flujo magnético, que es esta parte de acá, del campo magnético a través de una superficie cerrada siempre es cero. Entonces esta es una cantidad escalar dada en Webers, esta es la unidad. Entonces las líneas magnéticas se originan en el polo norte y terminan en el polo sur de un imán. Las líneas magnéticas no se originan ni terminan en cargas, sino forman trayectorias cerradas. Entonces aquí vemos gráficamente por qué el flujo magnético a través de una superficie cerrada es cero. Este rectángulo que observamos acá pues está representando un imán. Aquí vemos que las líneas magnéticas forman lazos cerrados, como aquí dicen, se originan en el polo norte y terminan en el polo sur. Esa es la convención. Importante, las líneas magnéticas atraviesan también el imán. O sea, no solamente parten de acá y llegan a esto otro extremo del imán, sino están atravesando el imán. Si nos damos cuenta, por ejemplo, y colocamos esta superficie acá, entonces aquí por esta parte por esta parte entran dos líneas de campo y por acá salen esas dos mismas líneas de campo. Eso quiere decir que el flujo magnético neto que atraviesa esa superficie cerrada es cero. Lo mismo, si nosotros queremos colocar, por ejemplo, esta superficie cubriendo todo el imán, estamos observando exactamente lo mismo, que las líneas entrantes son igual en cantidad a las líneas salientes. Eso de nuevo quiere decir que el campo magnético neto es igual a cero. No importa dónde coloquemos nosotros esas superficies, siempre va a ser igual a cero. ¿Esto de dónde se deduce? ¿Por qué? Porque las líneas magnéticas forman trayectorias cerradas. No hay, digamos, una unidad de campo magnético que nosotros podamos colocar, por ejemplo, dentro de esta superficie y en el cual las líneas salgan de acá o entren hacia acá. Entonces, por eso dice el flujo magnético total que atraviesa cualquier superficie cerrada es idénticamente igual a cero. Básicamente esa es la definición de la forma integral de la ley de Gauss para campos magnéticos. Y lo que decía anteriormente, no importa la superficie que se escoja, el flujo magnético total es cero, debido a que las líneas magnéticas forman trayectorias cerradas, como vemos acá.
Ahora vamos a ver la forma diferencial de la ley de Gauss para campos magnéticos. Observamos acá, dice la divergencia del campo magnético es cero en cualquier punto. Básicamente es esto. Aquí vemos, por ejemplo, un punto, un punto infinitesimal, y observamos que una línea magnética entra acá y sale de acá. ¿Qué quiere decir? Que está atravesando, similar a lo que pasaba en la superficie, atravesando ese punto, y va a haber siempre la misma cantidad de líneas que entran y las que salen. Eso hace que la divergencia sea cero. Entonces, la imposibilidad de tener monopolos magnéticos hace que la divergencia en cualquier punto sea cero. Dado que la divergencia es una medida de cuánto un fluido o un campo fluye desde o hacia un punto y no existen cargas fuentes o sumideros. Este fuente básicamente es como si yo tuviera una carga eléctrica positiva, o sumideros en el caso de que tuviera una carga eléctrica negativa de campo magnético. Entonces en cada punto del espacio va a existir la misma cantidad de líneas de campo entrantes y líneas de campo salientes. De nuevo, esto es consecuencia de que las líneas de campo en los campos magnéticos siempre forman trayectorias cerradas. Aquí vamos a ver un ejemplo pues muy elemental de por qué los imanes siempre tienen polo norte y sur. Por ejemplo, tenemos aquí un conductor y estas son partículas eléctricamente cargadas que están circulando en esa dirección. Entonces dice, al cortar el conductor, por ejemplo, a la mitad, se van a obtener dos conductores con cargas circulando en la misma dirección, cada uno con un inicio y con un final. Básicamente dos imanes, cada uno con un polo norte y un polo sur. Porque nosotros al cortar esto por la mitad o por una parte diferente, pues vamos a tener de nuevo un conjunto de cargas corriendo, digamos, en esta dirección, y va a haber siempre un principio y un final en ese conductor. Ese principio y ese final pues nos está indicando un polo norte y un polo sur. Por eso es que nosotros cuando cortamos un imán siempre vamos a tener un polo norte y un polo sur. Y también pues esa es la consecuencia de que no existan monopolos magnéticos, o sea, porque no va a haber una partícula aquí que va a ser un polo norte y la otra va a ser un polo sur. Siempre va a ser el campo magnético en base a partículas eléctricas que están en movimiento. Bueno, básicamente esa es la ley de Gauss tanto en forma diferencial como integral para campos magnéticos. Esta pues como es cero en ambas tipos de expresiones, pues es más sencilla de entender que la ley de Gauss para campos eléctricos. Bueno, por el día de hoy no es más. Hasta la próxima.